Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos amor y justicia, los dos mandamientos más importantes. Leemos para memorizar 1 de Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? 1 de Juan capítulo 4 versículo 20. Si bien confiamos en que Dios pondrá finalmente en orden todas las cosas, sigue siendo importante lo que los cristianos hagamos aquí y ahora. Aunque pueden existir muchas injusticias y males que Dios no erradicará en el presente debido a los parámetros del conflicto cósmico. Esto no significa que no podamos ser utilizados para ayudar a aliviar en lo posible cualquier sufrimiento y mal que encontremos. Como hemos visto, el amor y la justicia son inseparables. Dios ama la justicia, por consiguiente, si amamos a Dios, también amaremos la justicia. Del mismo modo, si amamos a Dios, nos amaremos unos a otros. Los dos mandamientos principales. A fin de reflexionar acerca de lo que podemos hacer individual y colectivamente para promover el amor y la justicia de Dios en nuestro mundo, conviene comenzar concentrándonos en lo que Dios nos ha ordenado. Mateo 22, versículo 37 y 39, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Según el propio Jesús, el primero y grande mandamiento es: amarás a Dios tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y luego añadió: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, estos mandamientos no son los únicos. Jesús enseñó además lo siguiente: de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Mateo capítulo 22, versículo 37 en adelante. Cristo presentó las únicas condiciones que pondrían al príncipe donde desarrollaría un carácter cristiano. Sus palabras eran palabras de sabiduría, aunque parecían severas y exigentes. En su aceptación y obediencia estaba la única esperanza de salvación del príncipe. Su posición exaltada y sus bienes ejercían sobre su carácter una sutil influencia para el mal. Si los prefiriese, suplantarían a Dios en sus afectos. El guardar poco o mucho sin entregarlo a Dios sería retener aquello que reduciría su fuerza moral y eficiencia. Porque si aprecian las cosas de este mundo, por inciertas e indignas que sean, llegan a absorberlo todo. Aunque no todos estemos llamados a vender nuestras posesiones, como este joven rico, ¿a qué te estás aferrando que, si no lo dejas, podría poner en riesgo tu salvación eterna? Los dos mayores pecados. Según el propio Jesús, los dos mandamientos más importantes son el amor a Dios y el amor a los demás. Obedecer estos mandamientos implica sacrificios que muestren de forma tangible el amor a los demás, lo que realmente significa seguir los pasos de Jesús. Ahora bien, si los dos mandamientos más grandes son el amor a Dios y el amor a los demás, ¿cuáles son los pecados más grandes? Leamos Salmo 135, 15 al 18. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven. Semejantes a ellos son los que los hacen, y todos los que en ellos confían. El Antiguo Testamento subraya continuamente la importancia del amor a Dios por encima de todo. Deuteronomio 6:5. Esto está estrechamente relacionado con el gran pecado de la idolatría, que es lo opuesto al amor a Dios. La idolatría no es lo único a lo que Dios responde con la ira del amor, sino también al maltrato contra su pueblo, ya sea individual o corporativamente. Dios se enoja ante la injusticia porque Él es amor. Los dos grandes pecados enfatizados a lo largo del Antiguo Testamento son faltas relacionadas con los dos grandes mandamientos, el del amor a Dios y el amor a los demás. Los dos grandes pecados consisten en la ausencia de amor. En resumen, no se puede cumplir los mandamientos si no se aman a Dios y a los demás. De hecho, afirma 1 de Juan 4, 20 y 21, si alguno dice yo amo a Dios pero odia a su hermano, es mentiroso, pues que el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?
nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Dios ama la justicia. Las Escrituras declaran que Dios ama la justicia y odia el mal. Por ejemplo, lo que despierta en Él una justa indignación en favor de toda la víctima de la injusticia a lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Dios muestra constantemente su amor y cuidado por los oprimidos, al tiempo que expresa su justa ira contra los victimarios y opresores. Según muchos comentaristas, este pasaje condena a los gobernantes terrenales, responsables de la injusticia en la sociedad, y se refiere también al juicio futuro del que Dios hará objeto a los gobernantes celestiales, los dioses, es decir, las fuerzas demoníacas que están detrás de los jueces y los gobernantes terrenales corruptos. En este salmo se pregunta específicamente a los gobernantes: ¿hasta cuándo ustedes juzgarán con injusticia y tratarán como inocentes a los impíos? Además, se les pide defiendan a los pobres y a los huérfanos, hagan justicia a los afligidos y a los menesterosos, liberen a los afligidos y a los necesitados, pónganlos a salvo del poder de los impíos. Salmo 82. Aquí y en otros lugares los profetas del Antiguo Testamento hacen un claro llamado a la justicia. No se trata de una preocupación secundaria de las Escrituras, sino que ocupan un lugar central en el mensaje de los profetas de todo el Antiguo Testamento y en lo que Jesús dijo durante su ministerio terrenal. No es ningún secreto lo que Dios desea y exige de quienes pretenden amarlo y obedecerlo. Lo especifica muy claramente en Miqueas 6:8 y en pasajes similares en otros lugares. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Llamado a establecer la justicia. Los profetas bíblicos subrayan continuamente el llamado de Dios a practicar la justicia en la sociedad. Las Escrituras no se amedrentan a la hora de poner de relieve cuestiones de injusticia y opresión. De hecho, la exhortación de Dios a traer el juicio era en sí misma el llamado divino a establecer la justicia. Por ejemplo, el profeta Isaías no titubea a la hora de hablar de la injusticia en Israel de su época. Sus palabras y su llamamiento a la justicia deberían resonar de manera clara y rotunda en nuestros ídolos hoy. Aprended a hacer el bien, buscar el derecho, socorrer al desarraigado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Isaías capítulo 1 versículo 17. Además proclama: hay en contra los que dictan las leyes injustas, para apartar el juicio a los pobres, advirtiendo que haréis el día del castigo. ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando llegue de lejos el desastre? Asimismo, el profeta Jeremías proclama en el siguiente mensaje de Dios: hay del que edifica su casa sin justicia y sus alas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde, sin darle el salario de su trabajo. No comió y bebió tu padre y actuó conforme al derecho y la justicia, y le fue bien. Él juzgó la causa del afligido y del necesitado, y le fue bien. No es esto en conocerme a mí, dice Jehová. Jeremías 13:15. La justicia no era una preocupación exclusiva de los profetas del Antiguo Testamento, ya que vemos claramente aquí y en otras partes del ministerio de Jesús que esto era de suma importancia para Cristo mismo. Como Él dice: hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué diezmáis la menta, el anís y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe? Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Mateo capítulo 23 versículo 23. En el pasaje paralelo de Lucas, Jesús se lamenta de que pasen por alto la justicia y el amor de Dios. ¿Quién es mi prójimo? En el relato de Lucas, justo después de que Jesús declaró cuáles son los dos mandamientos más importantes, el amor a Dios y el amor al prójimo, un intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, dijo: ¿quién es mi prójimo? Lucas 10:29. En respuesta a esto, Jesús contó lo familiar, pero entonces impactante parábola del buen samaritano. Jesús no se limitó a hablar de justicia, sino que vino a traerla.
Él fue y será el cumplimiento del llamado y el anhelo profético de justicia. Él es el deseado de todas las naciones, especialmente de quienes reconocen su necesidad de liberación, en contraste directo con el enemigo que se aferraba al poder y trataba de usurpar el trono de Dios. Jesús se humilló a sí mismo y se identificó con quienes estaban bajo el pecado, sin ceder al pecado, la justicia y la opresión, y derrotó al enemigo, entregándose por amor para establecer la justicia, como aquel que es justo y el que justifica a todos los que creen. Salmo 9, 8 y 9. Él juzgará al mundo con justicia y los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Asimismo, Salmo 146, 7 al 9 añade, que Dios es el que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos de los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.